chicos, para mí es un gusto presentarles al doctor Salvador Mireles. El doctor es médico veterinario zootecnista. Les comento, fue también mi profesor en su momento y ahora pues somos colegas y lo puedo considerar un buen cuate, un buen amigo. Él está apoyando, o al menos hoy nos apoyará con la plenaria de perdón, de epidemiología clínica. Él es poseedor de 2 posgrados, es maestro en ciencias de nutrición animal y tiene su doctorado en ecofisiología y recursos genéticos. Actualmente, el doctor es director del Centro de Estudios de Producción Animal, es profesor de las asignaturas de zoonosis, de manejo de la salud y bienestar animal 1 y 2, y estableció el programa de prácticas profesionales que actualmente se está utilizando, se está llevando a cabo en nuestro centro universitario. El doctor tiene una vasta experiencia en campo, ya que ha trabajado en Zagarpa, ha trabajado con la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de enfermedades exóticas, es asesor del Comité de Sanidad Avícola de la Unión de Avicultores de Jalisco. Él es médico veterinario zootecnista certificado por la Conservet en las áreas de aves y epidemiología. Está certificado por SADER y Senacica para el área de establecimientos industriales y también ha participado en el tema de epidemiología en la Universidad de Denver, Colorado, y en la especialidad de nutrición en rumiantes en la INRA de París, Francia. Tiene más de 30 publicaciones de revistas internacionales y es colaborador del Instituto de Ciencia Animal de Cuba. Entonces, como se pueden dar cuenta, el doctor tiene una experiencia muy vasta en temas de producción, de nutrición y sobre todo en cuestiones de epidemiología, de salud pública también. Así que, y aparte es un excelente profesor, es bien buena onda y le encanta y siempre está atento con sus alumnos. Así que chicos, tienen ahora un ponente de lujo, por favor aprovechenlo un buen ratote y pues le doy la bienvenida, doctor. Muchas gracias, maestra. Qué gran presentación. Ahora sí que me alegró no solo el día, sino el mes y el año. Muy amable. La pura verdad, Es un placer, doctor. Muchas gracias. Gracias, Soriano. Bueno, pues si gustan, iniciamos. Me voy a permitir subir la presentación. En este momento vamos a hablar de lo que es epidemiología clínica. Siempre es importante conocer hasta cierto punto qué es lo que antecede previo a que vayamos a realizarnos, a activar o a desarrollarnos, desempeñarnos en acciones obviamente de campo, que no solamente aplican para el campo, aplican para todas las actividades que van dirigidas hacia la atención de los animales, pensando principalmente en su situación sanitaria. Bueno, pues ahorita vamos a recapitular algunos de los conceptos o los lineamientos que nos especifican para efecto de llevar adecuadamente estos procesos. ¿Se ve la presentación ya? Perdón. Sí. Sí, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, es importante para efecto de aterrizar bien el conocimiento en la epidemiología clínica, conocer algunos antecedentes de tipo histórico, cómo hasta cierto punto en antaño, pensando en las personas que vivían, que habitaban en chozas, en cuevas, en lugares pues que propiamente acondicionaban como casas habitación, con las limitantes que se encontraban en aquellos entonces. Por ende también las limitantes que ellos tenían al momento de estar trabajando con los animalitos o en el conocimiento de posibles infecciones o enfermedades, pues que en aquellos entonces, ¿dónde iban a tener herramientas o elementos para poderlas diagnosticar? Vamos a empezar con este pensamiento que dice: el espíritu epidemiológico ha presidido la lucha contra las enfermedades, aún incluso antes de conocer su etiología. Esto, bueno, pues de alguna manera denota que desde aquellos entonces las personas o la gente que convivía con animales,
al notar algunas situaciones que para ellos eran diferentes al común rutinario con el que estaban trabajando, pues bueno, ya sospechaban de ciertas cosas que no estaban bien, que no estaban correctas, pero obviamente sin saber cuáles eran los padecimientos o cuáles eran las situaciones que habían propiciado esto. Pero más sin embargo, ellos con eso, pues algo intentaban hacer, algo intentaban realizar con la intención de remediar o establecer a la rutinidad las mismas situaciones que ya tenían de experiencia. Aquí, bueno, vamos a hablar de la etapa mágico-religiosa, que es cuando el hombre primitivo le atribuía la aparición de las enfermedades o infecciones a la posible existencia de demonios y dioses malignos, lo que se consideraba como los poderes sobrenaturales. Incluso hoy en día, por ahí nos toca ver algunas películas en donde dicen, no, pues tales comunidades, tales tribus o tales colonias sacrificaban, ofrecían en sacrificio a la doncella más bella de la aldea. Eso para de alguna manera tener contento a algún ente, a algún dios, y pues que controlara ciertas catástrofes o ciertas situaciones anómalas para la población. Se utilizaban rituales mágicos religiosos, en lo cual pues ellos enfocaban toda su atención con la intención de controlar hasta cierto punto algunos males, algunas pestes de aquellos entonces que se les llamaba, y utilizaban pues propiamente los exorcismos y los sacrificios. En esos exorcismos no quiere decir que, pues bueno, ya existía la figura de un padre, digamos, católico, no propiamente. Muchas de estas actividades las realizaba la persona, el individuo de más edad, el más longevo, era el que realizaba este tipo de acciones. Simple y sencillamente porque en aquellos entonces a las personas de más edad, pues se les mantenía un respeto pulcro, el cual pues hoy en día no lo hacemos con nuestras personas mayores, pero bueno, en aquellos entonces sí era muy importante la participación y lo que decía o lo que indicaba esa persona que era la de más edad en la población, bueno, pues todos los demás tenían que acatar esas instrucciones que él emitía. Se utilizaban también algunos íconos como medidas preventivas, amuletos, talismanes, estos con la intención de algunos pobladores, ellos creían que el implementando ciertas situaciones en sus casas, pues esto hasta cierto punto iba a repeler o iba a rechazar el posible ingreso de alguna infección o alguna enfermedad. Por ejemplo, en aquellos entonces, incluso lo menciona la Biblia, que fuera de sus chozas colocaban unas cruces con sangre de cordero, y que esto de alguna manera iba a evitar que pudieran padecer alguna enfermedad o alguna infección los que habitaban en esa choza, en esa casa. Y bueno, eso se manejaba en aquellos entonces. Hoy en día, pues a veces yo no creo mucho esas cosas, pero bueno, habrá que respetarlo, hay quien los cree. Hoy en día, pues, por ejemplo, ya no sé si han escuchado que de repente, no, pues está un puño de tierra fuera de la puerta de alguna casa, y luego ya empiezan ahí los rumores y dicen, no, es que te pusieron tierra de panteón, porque te quieren hacer mal. ¿Perdón? Doctor, perdón la interrupción. Sí, doctor. De favor, píquele a modo presentación, ¿no? Porque se ve chiquito, o esa es la idea. Oh, no, perdón, ahorita la pongo, perdón. A ver. Es que no quise interrumpirlo, me dio pena. Ahí está. A ver. Ahí está. Creo que ahí quedó. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Bien, gracias a ustedes. Entonces, bueno, pues eso es rumores que se oyen hoy en día, que habrá gente que cree en esas situaciones, muy respetable, y yo en lo personal no, pero bueno. En la etapa metafísica, el origen de las enfermedades se buscaba en las fuerzas ocultas por encima del universo físico, lo que era atribuible a las llamadas leyes naturales. Las gentes también de más edad, de más representatividad en las poblaciones, en las comunidades, ellos miraban al firmamento, miraban al cielo, y si para ellos cierta posición de la luna o cierta posición de algunas estrellas, las más brillantes, bueno, pues ellos ya trataban de darle una interpretación de que pudiera
manifestarse de que todo estaba controlado, todo estaba aparente bien, o que se pudiera avecinar alguna catástrofe, alguna peste de aquellas mencionadas, ¿sí? En la Edad Media, los brotes de peste bovina fueron atribuidos a la presencia de terremotos y lluvias fuertes, torrenciales, que se manifestaban en aquellos entonces, y no estaban tan lejos de la realidad, puesto que hoy en día, pues si simple y sencillamente si se presenta una catástrofe de tipo natural, todo lo que conlleva destrucción, muertes, y no solamente ya las muertes pensando en los humanos, sino también ya hay brigadas, ya hay personal que se dedica a atender o a recolectar o a organizar a los animalitos, obviamente que quedan vivos, pero también atienden a las mortandades. Hasta podrán visualizarlo cuando transitan por alguna vía federal, alguna carretera, algún camino, etcétera, pues de repente por ahí a las orillas se pueden ver ciertos animales muertos, cadáveres de animales que fueron atropellados o que por alguna razón están ahí al borde de la carretera, ya los cadáveres con los característicos olores fétidos y toda la condición. Bueno, pues eso también de alguna manera es una posible fuente de contagio. En la etapa empírica, Hipócrates ya relaciona las enfermedades con los desequilibrios que se pudieran presentar entre el humano y la naturaleza, y se da inicio con dos términos importantes. El primero, que es endemios, que es enfermedad que se observa de forma casi constante en una población, que no tiene un alza relevante, pero que hasta cierto punto tampoco disminuye. Y las epidemias, que son determinadas enfermedades que invaden bruscamente una población, así de forma repentina, durante un periodo corto, pero afectando a un elevado número de individuos, los famosos brotes, ¿verdad? Los romanos Galeno y Lucrecio, ellos pensaban que las enfermedades podían difundirse mediante semillas o animáculos, que no necesariamente tenían que estar vivos, y que estos podían penetrar a través de la nariz y de la boca. Entonces ya viendo aquí esta imagen, a lo mejor era difícil que penetraran con estos filtros naturales, ¿no? Exagerado ahí el asunto, pero bueno. Varrón, en el primer siglo antes de Cristo, establece la idea del contagio y propone medidas epidemiológicas para combatir las epidemias. En aquellos entonces, obviamente, no es que las titularan como medidas epidemiológicas, perdón, pero sí llevaban a cabo acciones con la intención de tratar de salvaguardar a los animalitos que aparentemente no presentaban algún signo o síntoma sugestivo, algún padecimiento que ellos detectaran, y bueno, los apartaban simple y sencillamente del resto de los rebaños. Esa fue una de las medidas que se llevó a cabo en aquellos entonces, y sin darse cuenta que hoy en día es una de las medidas eficientes como dentro de la epidemiología para controlar, prevenir, controlar y erradicar brotes o enfermedades o infecciones. Lanzisi deduce que la peste bovina podría ser debida a partículas extremadamente pequeñas y perniciosas que podían pasar de un cuerpo a otro. Surgen los primeros textos, porque ya obviamente para estas instancias pues ya existía gente que pues se dedicaba un poquito a estudiar más la presencia de las enfermedades en los animalitos, así también como las poblaciones. Y propone medidas de control, específicamente el sacrificio. Esto fue en particular para la epidemia de la peste bovina en Italia. Como hoy en día el sacrificio también es obviamente una de las medidas epidemiológicas, dependiendo del tipo de enfermedad que se esté presentando y depende también de la zona en donde se esté presentando. Si a grandes rasgos estuviéramos considerando enfermedades de tipo exótico en lugares que estuvieran de alguna manera no tan confinados de acuerdo a la especie que estuviera afectando, bueno, pues en la mayoría de los casos debe de proceder con el sacrificio, erradicar el hato, la parvada, la piara, el rebaño, con la intención de eliminar lo más pronto posible a ese agente causal. En la etapa moderna,